A ver, jóvenes, vamos a ver hoy las propiedades químicas de los metales. ¿Sí? Todos a mano, por favor. Vamos a copiar los siguientes ejemplos que voy a ir haciendo. Dice. Los metales son unos reactivos muy activos, especialmente, dice, con los halógenos, con el grupo 7A y con el grupo 6A. Debido a la capacidad, dice, que tienen de perder electrones y se caracterizan por formar óxidos, sales e hidróxidos. Los primeritos, a ver, hoy vamos a hacer, dice, los metales reaccionan con el oxígeno formando óxidos. Esta reacción es frecuente cuando dejamos objetos de hierro a la intemperie y observamos un color ocre llamado óxido. En el ejemplo, decimos los clavos de hierro. Entonces, por favor, copiar los siguientes ejercicios. ¿Sí? Nos dice propiedades químicas. Óxidos. A ver. Hierro más oxígeno produce. La flechita significa, jóvenes, produce. ¿Ya? O en su defecto nos puede producir el otro compuesto. El primero se llama óxido ferroso y el segundo se llama óxido férrico. ¿Eh? Vamos a coger el elemento oro. Elemento oro más oxígeno produce o también el primero se llama óxido auroso y el segundo se llama óxido áurico. Otro metal que utilizan ustedes bastante dentro de la especialidad, por ejemplo, dice el níquel. Los tenemos. Níquel más oxígeno produce y también tenemos sus nombres. Óxido niqueloso y el otro se llama óxido niquélico. En muchos de los casos ustedes, no pueden, ¿sí?, observar a simple vista. ¿Sí? Entonces, vayamos copiando. Ahí está ejemplos de óxido. Tenemos elemento calcio más el oxígeno. Produce el óxido de calcio. Ahora ustedes tienen que tomarse en cuenta en la diapositiva anterior
cuando hablábamos de las propiedades físicas de los no metales, encontrábamos un número de elementos químicos que se encuentran en estado molecular y en estado gaseoso, como era el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el bromo, el cloro. Eso tiene que estar en el cuaderno, jóvenes estudiantes, esas diapositivas resumidas. ¿Sí? Por eso es que aquí está al símbolo del oxígeno, al costado derecho, el número 2. Eso significa que están en estado molecular. ¿Preguntas? Ya. Luego nos dice, los metales forman hidróxidos. Los metales forman hidróxidos. Seguimos así con los mismos ejercicios. Entonces, aquí tenemos que ayudarnos con las matemáticas. Nosotros vamos a hacer sumas de símbolos químicos. Entonces dice, óxido ferroso más la molécula de agua. Irán copiando, por favor. Produce hierro, oxígenos. 1 más 1, 2 oxígenos. Y tengo 2 hidrógenos. Y le podemos, este grupo, siempre que esté unido el oxígeno con el hidrógeno de esta manera, podemos ver o encontrar en los textos de la siguiente manera. Y esto corresponde al hidróxido. Así es, jóvenes. Todo eso vamos a aprender en la siguiente unidad. Teníamos el óxido de calcio más agua me produce el hidróxido de calcio. Esto ustedes conocen. Esto es la cementina. Este compuesto, el hidróxido de calcio. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces dice, los metales forman hidróxidos y ocurre cuando un metal alcalino reacciona con el agua. Podemos hacer generalmente con los metales de la primera familia y de la segunda familia. Dice, la reacción del sodio con el agua es muy violenta y produce el hidróxido de sodio. Tanto el hidróxido de sodio como el hidróxido de potasio también se llaman álcalis. Sirven para la elaboración de jabones. El sodio para el jabón de baño, para nuestro cuerpo. Y el de potasio, que es más fuerte, para elaborar los jabones o detergentes para el lavado de la ropa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Y tercero, dice, cuando un metal reacciona con un ácido, se libera el gas hidrógeno y forman sales. Ya les hago también ejemplos. A ver. Ácido clorhídrico más sodio, dice, produce
NaCl más el hidrógeno. Esto es una sal. Esto es el cloruro de sodio o sal común que utilizamos para o ingrediente en nuestras comidas. Preguntas. Bien. Tengo ácido sulfídrico más hierro produce el sulfuro ferroso más hidrógeno, sulfuro ferroso. Eso es la piedra imán. Preguntas jóvenes, de acuerdo a los metales. Estas son las propiedades químicas. Anteriormente vimos propiedades físicas, ¿no es cierto? Son buenos conductores del calor y la electricidad, son dúctiles y maleables, poseen brillo metálico, no se pueden rayar con facilidad, ¿no es cierto? Demostraban dureza, son muy densos. Eso en relación a los metales. Preguntas. Ya. A continuación tenemos, dice, propiedades químicas de los no metales. Ya, primero hablamos de los metales. Hoy vamos a hablar de los no metales. ¿Sí? Entonces tenemos que acordarnos cuáles son los no metales. Generalmente en la tabla periódica, si la tienen a mano, ya hicimos la diferenciación anteriormente. ¿Cuáles son? A ver, dice familia 4A, el carbono, el silicio y a veces el germanio. Grupo 5A, tenemos nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. El grupo 6A, oxígeno, azufre, selenio y el teluro. Y el grupo 7A sería flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Todo lo que puse en la pizarra es el grupo de no metales. Entonces dice, los no metales presentan la característica de no ceder electrones. Los no metales ganan electrones al combinarse o cuando se unen. Solo no metales, el oxígeno con los otros no metales, estos se vuelven de manera positiva. Reaccionan entre sí con los metales. Algunos presentan, dice, formas alotrópicas como el carbono, el selenio, el fósforo y el azufre. A ver, hacemos ejercicios. Dice, carbono más oxígeno produce. Ya. Esto se llama óxido carbónico. O también ustedes van a observar con el nombre de dióxido de carbono.
¿Por qué dióxido? En química, el prefijo di significa dos. Entonces, aquí están dos oxígenos. Dióxido de carbono. Preguntas. A estos óxidos antiguamente también se les llamaban anhidridos. Entonces, ustedes en los textos pueden encontrar con el siguiente nombre. Anhidrido carbónico. Es lo mismo. Sí, es lo mismo, joven. Dice, escucharán bien, el cloro más el oxígeno puedo formar 4 clases de compuestos. ¿Sí? Ya. 4 clases de compuestos. ¿Sí? Óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido perclórico. ¿Sí? 4 tipos de compuestos. Preguntas. ¿Sí? Entonces, eso está de acuerdo a la teoría que les he puesto en las diapositivas. Dice, poseen moléculas formadas por 2 o más átomos, los cuales tienen en la última capa 4, 5, 6 y 7 electrones. Como les he dicho, estos al ionizarse adquieren carga eléctrica negativa, es decir, forman aniones. ¿Sí? A todos los no metales, al ganar electrones para completar 8 su última órbita, se les denomina aniones. Al combinarse con el oxígeno forman óxidos no metálicos o anhidridos. Y estos son muy activos, ¿no es cierto? Reaccionan. Entonces ustedes ven, como yo les dije, aquí un caso, está un tanque de oxígeno, ¿no es cierto? Esto es el combustible. Esto es lo que hace que se oxide, se combustione cualquier otro elemento. Si no hay oxígeno, no, ya. Por eso les he dicho clarito, son muy activos. A veces cuando prendemos fuego, ¿cierto? Cuando prenden, quieren quemar algo, una hojita, se quema es por acción del oxígeno. Si en el medio ambiente no hubiese oxígeno, no pasa nada. ¿Sí? Una persona, a ver, sí, lo que se puede, al inhalar el monóxido de carbono se puede desmayar. Hagan cuenta, yo me estoy en un cuarto, sí, aquí en el aula. Yo en las paredes puedo regar gasolina. Eso le prendemos. Entonces, en las paredes hay la llama. Yo al estar en el centro no me sucede nada. ¿Por qué? Porque ahí no hay oxígeno. El rato que venga acá el oxígeno, ahí sí me puedo quemar. Entonces, por eso les he dicho, a ver, cuando vean una llama, prenden una vela. A ver, esta es la forma de la vela. ¿Sí? Esta zona que estoy señalando es la que quema. Esto quema. Esta capa no quema. ¿Sí?
sea, ¿qué quiero decir? Está prendida esta llama. Supuestamente, a ver, yo estoy ahí introduciendo el marcador. A ver, verán por favor. El marcador comienza a prenderse acá en la parte externa. La punta que está de color azul no se quema. ¿No es cierto? Que quede claro, donde no hay oxígeno, no pasa nada. Dos. ¿Alguna pregunta? Y estas diapositivas nos indican las propiedades que tienen otro grupo de, dice, elementos químicos, los metaloides o semimetales. Generalmente, dice, son los del grupo 4A. Carbono, silicio, germanio, el estaño, el plomo. Son muy utilizados, dice, en la industria electrónica o microelectrónica para la elaboración, dice, de los chips. Ahí están estos elementos, ¿no es cierto? Acá les he puesto características de los gases nobles, la última columna, que no reaccionan con nada. Por eso es que alguna vez ustedes o más pequeños o fueron al centro comercial, les compraron un globito lleno de helio. Por ciertas circunstancias dejaron escapar. El helio no se combina con ningún gas que hay en la atmósfera. Sigue su trayectoria hasta capas muy altas. Acá, en cambio, tenemos los elementos de transición, ¿cierto? Estos son los elementos de transición. Estos se llamaban alcalinos, verán, alcalinos térreos. Aquí tenemos ciertos metaloides y metales. Aquí también ciertos metaloides como el silicio y el germanio. Y todos los de este color verde, como les puse, son el grupo de no metales. Y al costado derecho, con color azul, son los gases nobles. Acá les he puesto asimismo el uso y aplicaciones de las tierras raras, ciertos elementos conocidos con el nombre de tierras raras. ¿Para qué sirven? ¿En dónde se utilizan? ¿En dónde están formando parte de ciertos objetos? Por ejemplo, dicen el vidrio en óptica para hacer lentes. Utilizan ciertos elementos como el cerio, el lantano, praseodimio, neodimio, gadolinio, herbio y el osmio. Para formar, dice, ciertos tipos de imanes con el sulfuro ferroso, neodimio, praseodimio, terbio, disprosio. Ahora, esto es el deber que van a hacer ustedes. Elaborar un organizador gráfico sobre las propiedades de los metales y no metales. Investigar las características del bromo, el yodo y el azufre. Más o menos son 2 líneas de cada elemento. Y asimismo, investigar qué es la carga nuclear efectiva, cuáles son los 5 cationes nanoatómicos más comunes y los 5 aniones nanoatómicos más comunes, los 5 metales más comunes y los 5 no metales más comunes. Esto está en el libro de primer curso de bachillerato de química.
Ahí pueden encontrar tranquilamente la consulta. ¿Hasta cuándo? Hasta el día lunes, las 3 de la tarde. ¿Preguntas? Ninguna. Ya. No es difícil, jóvenes estudiantes, no es difícil estudiar la tabla periódica, elaborar compuestos. ¿Sí? Mayormente nosotros, en algunos casos, le tomamos de imprescindibles, pero es necesario conocer qué elementos químicos, en qué forma de compuestos ingresan a nuestro organismo. Entonces, todo eso podemos ver en las etiquetas de los productos.